Date la oportunidad de alcanzar tus metas. Ahorra con BBVA Plan. Presenta. Le vamos a presentar la historia de este hotel de lujo en Cozumel que podría ser producto de una de las tranzas de Roberto Borge y sus prestanombres. Le vamos a contar la historia. Sigue creciendo el tema del espionaje en México, lo discutió la Comisión Permanente y hoy el PAN dice que también fue víctima de Pegasus. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, aquí en el estudio, nos platica qué sigue. Y también en la mesa, Valeria Moy, directora de México, ¿cómo vamos? Vamos a hablar de cómo le fue a México en el índice de progreso social de este año. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Yo soy Carlos Puch. Esto es Milenio Televisión. A las 10 de la noche, la hora de las noticias, en este miércoles 21 de junio del 2017. Después de la investigación de la Red de Defensa de Derechos Digitales y Citizen Lab de la Universidad de Toronto sobre el espionaje a activistas y periodistas, parece ser que estos no fueron los únicos, o por lo menos ahora se van apuntando otros. Hoy, miembros del Partido Acción Nacional dijeron que también han recibido mensajes que al parecer viene de este malware Pegasus. Mi compañera Janet López Ponce estuvo ahí y le cuenta. El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, aseguró que los dirigentes del partido también son víctimas de espionaje. Después de un análisis a los teléfonos celulares en el CEN, detectaron que el secretario general Damián Cepeda, el del vocero Fernando Rodríguez y el del diputado Marco Cortés recibieron los mismos mensajes que los periodistas y activistas espiados por el software israelí Pegasus. Este es el mensaje que llegó a mi teléfono. El mensaje lo que dice es: buen día, presidente Anaya, le comparto la nota que publica hoy Proceso sobre usted y que está viralizándose. Pues lo que ellos buscan es que uno diga, pues, cuál es la nota en mi contra que se está viralizando, para que uno le dé clic justamente a esta liga adjunta, que es la que viene en el mensaje. ¿A dónde lleva esa liga? Esa liga lleva a un dominio, que es este dominio que aparece en la parte de arriba. Es el dominio smsmensaje.mx y algunas letras más. Ese dominio es exactamente el mismo dominio que ya R3D y Citizen Lab identificaron como el dominio al que llevaban los mensajes de Carmen Aristegui, de Simón Barquera. Aclaró que ninguno de los panistas abrió la liga y por lo tanto sus celulares no fueron intervenidos, pero advirtió que llegarán hasta las últimas consecuencias, pues no se trata de una intervención de comunicación convencional, sino de un espionaje total. Por lo que llamarán a comparecer en Cámara de Diputados al titular de la CISEN, la PGR y al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, además de que pedirán la intervención de especialistas internacionales independientes. No puede haber impunidad. Esto solo se va a terminar cuando se identifique, se procese, se destituya y se castigue con severidad a los responsables. Y concluyo reiterando, queremos a los responsables del más alto nivel, no a sus operadores, y lo reitero, iremos hasta las últimas consecuencias. Con imágenes de Manuel García para Milenio Noticias, Janet López Ponce. Y el día de hoy la Comisión Permanente en el Congreso discutió, y digo discutió por decir algo, es un decir, sobre este asunto. Unos acusaron directamente al Estado, otros dijeron que la investigación que retomó el New York Times fue hecha con tintes políticos. Al final, la Comisión Permanente, siendo la Comisión Permanente, le hicimos una pequeña batería de las cosas que se dijeron ahí. Tiene que salir el presidente Peña
a dar una posición. Hay que esperar los resultados de las investigaciones y no hacer conclusiones anticipadas. Y yo lo único que quiero dejar aquí en la mesa es, y el principio de presunción de inocencia. Estamos viviendo en el peor momento en nuestro país para ejercer el periodismo. Y lo que hace el gobierno ante esto es espiar. Sin duda alguna, el espionaje no es nuevo. Yo rechazo verdaderamente indignada que un medio internacional utilice la creencia para poder hacer una aseveración como la que ha hecho. El gobierno nos puede espiar porque puede comprar con muchísimo dinero este tipo de material sin autorización y sin revisión del Congreso. No tengo duda de que esta publicación forma parte de esa estrategia para socavar las instituciones. Ayer, de hecho desde el lunes, quienes fueron presuntamente espiados presentaron no solo una denuncia ante la Procuraduría General de la República, sino también solicitaron medidas cautelares y otras medidas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Este es un asunto también de derechos humanos, por eso me da mucho gusto tener aquí a Edgar Corzo, que es el quinto visitador. Visitador, ¿cómo está? Muy bien, gracias Carlos, encantado. Hoy ya dijeron algo, hoy la comisión ya dijo algo, ¿no? Se emitieron algunas medidas cautelares. Así es. ¿De qué consiste eso? Mira, las medidas cautelares fueron dirigidas a diversas autoridades, como tú bien sabes, tanto a la Secretaría de la Defensa Nacional como a la Secretaría de Marina, a la Secretaría de Gobernación en lo que corresponde al CISEN y a la Procuraduría General de la República. Y las medidas en concreto, cautelares, Carlos, consisten en primero que si es el caso de que tengan algún programa como este Pegasus o cualquier otro que tenga por objeto hacer estas intervenciones, pues se abstengan de utilizarlo contra periodistas, contra estos defensores y contra la ciudadanía en general, si es que esto contraviene, por supuesto, la Constitución y las leyes. Bien. También, en el mismo sentido, si se hubiera obtenido información, Carlos, a través de estos programas, pues igualmente que se abstengan de utilizarlas y que sean canalizadas ante las instancias correspondientes para que hagan el estudio de la validez que corresponda en el caso. Bueno, esto es lo que hoy le piden a las instituciones. Así es. ¿Qué más toca a la comisión y a hacer en los próximos días? Sí, mira, nosotros recibimos una queja. Ajá. Es un escrito que le damos este trámite y ahorita lo que primero hicimos fue con estas medidas cautelares darle protección a la libertad de comunicación y al derecho a la privacidad. Ese es un primer paso. El primer paso Bien. que ya está dado y esperamos que en 3 días haya la respuesta de las autoridades aceptando estas medidas y nos den la información correspondiente. El segundo paso... 3 días. Tenemos, sí, son 3 días. En 3 días algo tendrán que decir estas instituciones. Así es, Bien. de entrada la aceptación de estas medidas cautelares. Pero además nosotros empezamos ya la investigación en lo que corresponde a la posible violación de derechos humanos. Esto significa que nos estaremos dirigiendo a estas autoridades solicitándoles información ya más detallada de lo que nos vienen diciendo en la queja. Con base en esta información que podemos ampliar. Es decir, si tienen el software. Efectivamente. Si lo han utilizado, ¿en qué casos? Efectivamente. Si lo tuvieron, es decir, estas son cosas que ustedes van a investigar. Tenemos que tener todos los elementos, Carlos, para poder nosotros decir si se viola, en este caso, algunos de los derechos humanos como los que te acabo de enunciar. Digamos, este es un proceso como el de otras quejas que podría terminar en una recomendación, es decir, como en tantas otras quejas. Esta es una queja igual que otras quejas de tortura, de tal, de cual. El proceso es el mismo. Todas empiezan igual, Carlos. Bien. La diferencia es que algunas terminan en una conciliación o pueden terminar en una recomendación dependiendo de todas las pruebas o de la información que nosotros tengamos. Déjame decirte que también en las medidas cautelares hicimos un llamado a la Procuraduría General de la República para que se realice una investigación en los términos más serios, objetivos y contundentes que esto implica. El caso lo amerita. Por lo que representa la comisión, algo tendrán que decir las autoridades. Son las autoridades que institucionalmente han estado calladas, pues con ustedes no pueden, algo tendrán que responder, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Por eso nosotros nos dirigimos a ellas para que nos informen y es una obligación legal que tienen de dar una respuesta a lo que nosotros les estamos preguntando y solicitando. Es decir, tendrá que haber primero en 3 días una respuesta sobre las medidas cautelares. Así es. Y en el proceso de la investigación tendrán, porque tienen esa obligación legal, que contestar. Así es, contestar lo de las medidas, darnos información sobre el cumplimiento de las medidas cautelares, pero también nos deben dar información respecto de lo que nosotros les pediremos en la secuela misma del procedimiento. Ahora, o sea, podemos pedir más información. Ustedes
por una parte dependen de lo que les entregaron los demandantes, es decir, la investigación de los demandantes, lo que tengan, y la otra dependen de las autoridades, de lo que las autoridades les den. Así es, nosotros partimos de lo que nos están diciendo, pero eso también lo tenemos que contrastar con lo que la información de las autoridades nos están aportando. Está sucediendo no solo en el PAN, porque a mí me han hablado otros colegas periodistas que me dijeron, oye, hace un mes recibí esto, hace 6 meses, tal. Eso se puede ir también llevando a la comisión y se puede estar engrosando, digamos, este expediente, quiero suponer. Sí, bueno, en este caso fueron un número cierto de periodistas y defensores. Los que Por supuesto, yo creo que podemos ir adicionando a todos los demás que estén en la misma situación. Bien. 3 días. Y después, pues, las investigaciones duran lo que duran, ¿verdad? ¿O no? ¿O sí, hay tiempos? Bueno, nosotros ¿O hay tiempos? Hay tiempos, Carlos. Nosotros solicitamos la información y le damos un plazo de 15 días para que nos responda. En ese plazo obtenemos la información y con base en esa información nosotros, si hay lugar a que tengamos que solicitar más información, lo hacemos. Y si no, pues ya entramos en el análisis propiamente de la posible violación a derechos humanos. Visitador, mil gracias por habernos dado toda esta información el día de hoy. Al contrario, Carlos, un gusto. Muy buenas noches. Buenas noches. Voy a pasar a la otra información importante del día. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer hoy su informe de víctimas de homicidio, secuestro y extorsión 2017 de mayo. Y este mayo se registra como el mes más violento desde el 2011. En lo que va del año, se han registrado 18.880 víctimas de homicidio, de los cuales 2.452 son homicidios dolosos, a diferencia de mayo de 2011, donde se habían reportado 2.101. Mientras que los homicidios culposos llegaron hasta los 1.546, en tanto que en 2011 tan solo se habían contabilizado 1.259. En el caso de secuestros, la dependencia reportó 111 casos, en tanto que fueron registrados 535 casos de extorsión. Y hablando de violencia, en Guerrero, a 2 días de que fueran agredidos elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR en San Miguel Totolapan, donde 4 de estos elementos murieron, otros 7 están heridos, el coordinador estatal de la Policía Federal, David Portillo, dijo que fueron por lo menos 100 personas las que habrían realizado la emboscada. No precisó si había sido el pueblo quien estuvo metido en el ataque o había sido el grupo delictivo Los Tequileros. Pero esto dijo que más de 100 personas intervinieron en el ataque a miembros de la Agencia de Investigación Criminal. Muy lamentable los compañeros caídos y sin embargo hay que revisar los operativos y ver por qué motivo fuimos agredidos. No quiero precisar con datos tal cual de que fue el pueblo, pero fueron muchos delincuentes los que atacaron a los elementos. De acuerdo a las gráficas, yo no estuve en el lugar, pero quiero pensar que sí fueron más de 100 delincuentes los que atacaron al convoy. Mal día para la violencia, pero quería hablar hoy con Nacho Marván. Nacho, ¿cómo estás? Y con Jesús Silva Herzog Márquez. Un poco junté violencia con esto, porque escribías tú hace unas semanas, Jesús, sobre este silencio del gobierno, que a mí me sigue impresionando un poco, ¿no? Esto fue el lunes en la mañana en New York Times. Hoy sé, y les puedo decir que el New York Times había consultado y pedido respuesta hace aproximadamente 3 semanas a la PGR, a Los Pinos. Les había dicho, oigan, tengo un reportaje sobre esto, ¿tienen algo que decir? Con todas las de la ley, sí, de haciendo el cuestionario, o sea, de periodismo. No te voy a sorprender. Por lo menos estoy seguro que 2 de esas instituciones decían, queremos respuestas sobre esto. Y lo que sigo muy impresionado es este silencio. Pues sí, yo creo que es escandaloso que no haya habido una reacción desde la Presidencia de la República, desde la Secretaría de Gobernación, una posición muy enérgica de la Procuraduría, porque es un asunto muy grave. No solamente porque se trata de una invasión de la privacidad, sino porque también son métodos de extorsión política que provienen directamente del gobierno federal, en donde puede advertirse muy claramente la liga de las actividades de los periodistas, de los representantes de organizaciones de la sociedad civil, y estos mecanismos para espiar, pero también para intimidar a sus adversarios, a sus críticos, a quienes están tratando de revelar la verdad. Y sí me parece que son rasgos autoritarios inaceptables. Pero a ver, Nacho, yo te quisiera preguntar si este silencio, o sea, una cosa es la acción, si este silencio es
¿De dónde viene? ¿De ineficiencia? ¿De que de verdad creen que esto... Cuando Edward Snowden empieza a tuitear el asunto del espionaje mexicano, esto no se va a morir, ¿no? Decía Aguilar Camina el otro día aquí, creo que con razón, decía, esto es un asunto global. Es decir, aquí tenemos a disidentes de Jordania, de tal, ¿no? A ver, el silencio para mí me parece inexplicable y es casi confesión de culpa de que los agarraron sorprendidos y que no saben reaccionar, como no supieron reaccionar con la Casa Blanca, como no supieron reaccionar. El tema del lavado de dinero del exgobernador Roberto Borges Angulo. Se lo dio a conocer a Susana Uresti apenas hace como 45 minutos. En San Isidro, en California, fue detenida la exdiputada de Sinaloa, Lucero Sánchez, acusada de conspiración por sus presuntos vínculos con Joaquín El Chapo Guzmán. Le recuerdo que Sánchez visitó en 2015 al Chapo Guzmán en el penal de máxima seguridad del Altiplano con documentos falsos. Más tarde, el Congreso, en sesión extraordinaria, el Congreso Federal, quiero decir, le quitó el fuero desde que empezaron a ligarla con el Chapo Guzmán, a quien negó conocer. Informes de inteligencia indicaron que ella y Joaquín Guzmán festejaron juntos en 2015 el Año Nuevo. Hoy, la ex legisladora fue detenida en Estados Unidos. Y siguiendo con los gobernadores en fuga, ahora tras las rejas, el exdiputado local de Chihuahua, Fernando Mariano Reyes, del partido Movimiento Ciudadano, fue detenido por su probable participación en el desvío de más de 2 millones de pesos al simular un contrato con la empresa Building Consultoría Organizacional y así justificar la salida de dinero público. De acuerdo con la Fiscalía, el exdiputado local pactó y orquestó con el exgobernador César Duarte, actualmente prófugo, el pago del contrato y se encargó de conseguir la empresa que simuló la prestación del servicio profesional. El día de hoy se presentó una cosa que se llama el Índice de Progreso Social. A México, pues mejor para qué yo califico. Conmigo está Valeria Moy, directora de México ¿Cómo vamos?, a quien le toca, digamos, hacer esto con otras organizaciones. ¿Cómo estás, Valeria? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo nos fue? Nos fue regular, nos fue media tabla, estamos en el lugar 48 de los 128 países que se evaluaron este año. Mejoramos un poquitín, el año pasado estábamos en el lugar 50, así que nos movimos 2 puntitos. Esos 2 puntitos se deben básicamente a cuestiones como combate a la desnutrición, en la cual hemos sido bastante exitosos, y en cuestiones más de información y comunicaciones, ¿no? Acceso a internet, número de suscripciones a telefonía móvil, ese tipo de cosas, en los que si bien estamos muy atrás en comparación de otros países, hemos avanzado. Entonces esto permitió movernos 2 lugares en el índice. Ahora, explica un poco, porque el índice tiene como muchas cosas, ¿no? Sí, tiene muchas cosas. ¿no? Tiene 50 cosas. Eso es lo que importa. Tiene 50 cosas. Tú no me crees, pero yo insisto que este era el índice de la felicidad, se llamó y lo dijeron, no sean cursis. No, y alguien le puso esto. es que, a ver, no, porque esto sí lo mide todo, ¿no? Exacto, yo no sé si esto tenga que ver con felicidad, si era el de felicidad o no. Pero lo que sí importa es que no está midiendo felicidad. Lo que está midiendo es desarrollo, está midiendo progreso. ¿Cómo le haces para medir progreso? Porque entonces entramos en esta discusión bizantina de ¿y qué es progreso? ¿No? Entonces, lo que hace la Social Progress Imperative toma 50 variables importantes que ellos consideran para el desarrollo. A lo mejor no coincidimos en algunas, a lo mejor a ti no te parece que es esa que tendría que estar o a mí que falta alguna, pero esas son 50 variables bastante acordadas y las dividen en 3 grandes grupos, ellos las llaman dimensiones. Las dimensiones son necesidades básicas, fundamentos del bienestar y oportunidades. Y dentro de estos 3 grandes grupos tenemos áreas más específicas como libertades personales, como nutrición y cuidados médicos, agua y saneamiento, vivienda, diferentes tipos de cosas. Pero y hay 50, eso siempre ¿no? me ha parecido interesante del índice, que sí mide qué pasa en lo material y en esto y tal, pero también mide libertad. Ese es y el también tema. mide, ¿no? Es decir, que es todo junto. Ese es el tema interesante del índice, que no son variables subjetivas, todas estas cosas se pueden medir de alguna forma, no es como decir, ¿eres feliz o no eres feliz? Que ahí sí quién sabe que me contestarás. ¿Quién sabe? Y depende de la hora del día en la que te pregunte. ¿En qué momento del día me escribas el WhatsApp? Exacto. Entonces, esto no es una cuestión subjetiva, tiene toda una metodología detrás y evidentemente cada uno de estos indicadores tiene una razón de ser y un puntaje que se le asigna. Por lo que veía hoy rápidamente, oportunidades, por ejemplo, es donde no nos fue demasiado bien, ¿no? No, déjate que no nos fue demasiado bien. En algunos casos estamos mal,
pero ya estábamos mal, cosa que es muy curiosa y ahorita platicamos de esas. Y en otras empeoramos mucho. ¿no? En esa parte, ¿verdad? En la dimensión de oportunidades, ¿no? Empeoramos mucho. No solo nosotros, también el mundo. El mundo en general podemos ver un avance en cuestiones más tangibles quizás, y donde el mundo está viendo un retroceso es en toda la parte de libertades. Pero sí, en efecto, en cuestiones como tolerancia, México, por ejemplo, es de los países más intolerantes a la inmigración. Estamos en el lugar 86 de 128. Es increíble porque estás en el 48 cuando se suma todo, pero ¿estamos en cuál? Solo 86 si hablamos solo de tolerancia hacia los bien inmigrantes. A los migrantes. No los tratamos bien, los tratamos de hecho mal, ¿no? Así es. Y luego hay otro tema que a lo mejor te sorprende en tolerancia religiosa. Tolerancia religiosa estamos en el lugar 92. 92 de 128. Si ubicamos que 92 no es una calificación. Sí. Es el ranking donde estás. Estamos ¿no? en el 92 en el 92 de 128. 128. Somos un país profundamente intolerante en cuestiones religiosas y en cuestiones de inmigración. ¿Qué tiene que ver con tolerancia a la diferencia, a final de cuentas? Es tolerancia a la diferencia. Es tolerancia a la diferencia y claramente no lo somos, ¿no? Claramente somos bastante intolerantes. ¿En cuáles podemos decir, en cuáles está claro que hemos mejorado? Hemos mejorado en cuestiones de necesidades básicas como nutrición. Nutrición, decías. ¿no? Hemos combatido la desnutrición. Creo que tenemos que tener mucho cuidado ahí porque luego hay otra parte del índice, mide la calidad alimentaria, el déficit alimentario en relación a las calorías. Entonces ya brincamos el paso de desnutrición, pero todavía hay cosas que hacer. Hemos mejorado, por ejemplo, en cuestiones de saneamiento de aguas, en agua potable, en cuestiones medioambientales, en cuestiones de acceso a Internet, telefonía, comunicaciones. Algo en lo que hemos mejorado mucho es en el acceso a educación terciaria, en el número de estudiantes matriculados en buenas universidades. Ellos la llaman universidades de clase mundial. Lo padre del índice es que nosotros no lo decidimos, no decidimos cuáles son las universidades. Ellos ¿no? dicen cuál es. Ellos lo dicen y tienen la fuente, ¿no? Y saber, nosotros de acuerdo a esta fuente consideramos estas universidades que son de clase mundial. Y tenemos cada vez más gente en esas universidades. Tenemos cada vez más gente en esas universidades y esos son los grandes avances que ha tenido México en el índice. Me quiero imaginar que este índice también podría ser un mapa, ¿no? Es decir, un mapa de dónde debemos hacer y dónde no debemos hacer. La belleza de este índice es, si tú lo llevas a un nivel estatal, lo puedes llevar hasta un nivel municipal. Y al llevarlo a un nivel estatal o municipal, tienes un bonito mapa donde sabes exactamente qué falta, en dónde falta y cuánto falta. ¿El índice está en la página de México Cómo Vamos? El índice está en la página de México Cómo Vamos. Ahí se puede ver. Valeria, es un placer siempre tenerte en esta Gracias, mesa. igualmente. Voy a hacer una pausa. Cuando regrese, ¿qué cree? Le he presentado, creo, todos estos días a la canciller venezolana. Fue la estrella, le dije ayer, de Cancún. Hoy la corrieron. Le contamos esto y más ahora que regresemos. Metas. Todos tenemos una. Para unos es sentirse en las nubes. Y para otros, tocarlas. Date la oportunidad de vivir el futuro que quieres, invirtiendo. Hazlo sin ser experto con un clic en fondos de inversión. Bancomer. Creando oportunidades. Para echar a volar la imaginación. Para que tus ideas se hagan realidad. Para generar progreso y bienestar. En CFE tenemos la experiencia. Nuestra energía eres tú. CFE. Ayer soñaba con tener alas. Hoy daría lo que fuera por tener escamas. Durante mucho tiempo, solo me preocupó el futuro. Hoy, abrazo el pasado. Esta isla me transformó. Antes tenía los pies en la tierra. Hoy puedo tocar las nubes. Hay un antes y un después de Cozumel. Hace un año lanzamos Santander Plus, el programa que le suma beneficios a tu nómina para que sigas creciendo. Y porque eres más que solo un cliente, ahora te regresamos más dinero por domiciliar tus servicios. Y por ahorrar en dinero creciente. Solo usa la banca digital una vez al mes. E inscríbete sin costo a Santander Plus. Santander. En Cancún, la Asamblea General de la OEA hoy rechazó los 10 proyectos de resolución que la delegación de Venezuela había propuesto de último momento. Entre ellos estaba uno sobre los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, otro sobre la construcción del muro en la frontera de México con Estados Unidos. El grupo de países encabezado por México,
Consideró que los textos llevarían mucho tiempo de debate y que no eran urgentes. Esta tarde, una decena de diputados venezolanos de oposición, armados con su bandera y fotografías de los muertos en las protestas, irrumpió en la tercera sesión plenaria gritando "No más dictadura, asesinos". Luis Videgaray los invitó a dejar la sala y ahí terminó la protesta. El dictador de la sesión retirarse de la sala. Señoras y señores que están obstaculizando la sesión, agradeceremos permitan continuar con el desarrollo de esta. Y se lo estaba yo contando, esta tarde, Delcy Rodríguez, que fue la estrella de Cancún, dejó de ser canciller. El presidente Nicolás Maduro nombró a un nuevo ministro de Relaciones Exteriores venezolano en sustitución de Delcy, quien ahora, no la castigó tampoco, va a ser candidata a la Asamblea Nacional Constituyente, esta que quiere hacer para rehacer la Constitución de Venezuela y quedarse ahí no sé cuánto tiempo. Esto ocurre en el día número 82 de protestas contra el régimen de Maduro, que ha dejado ya 75 muertos. Le he planteado al viceministro para América del Norte y embajador nuestro ante la OEA, Samuel Moncada, que asuma la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela para mantener el combate de la verdad de nuestra patria en el mundo. El día de hoy le tocó el turno de testificar ante el Senado de Estados Unidos al exsecretario de Departamento de Seguridad Interior, a Jeff Johnson, sobre la probable colusión de Rusia en las elecciones presidenciales. En su testimonio, Johnson dijo que él y el entonces director de Inteligencia Nacional, James Clapper, habían informado del hackeo a los servidores del Comité Nacional Demócrata, pero que estos rehusaron entregar sus servidores hasta que nunca quisieron entregarlos. En su testimonio, Samuel Lils, director en funciones de la División Cibernética de la Oficina de Inteligencia y Análisis del Departamento de Estado, dijo que a finales de septiembre la comunidad de inteligencia llegó a la conclusión de que 21 estados habían sido potencialmente atacados por actores cibernéticos vinculados con el gobierno ruso. Y antes de irme, este es un adelanto de lo que usted va a leer mañana en la página del directorio de Milenio impreso, en milenio.com desde muy temprano. Este es el Uno hasta el fondo de Gil Gámez. Repantigado en el mullido sillón del amplísimo estudio, Gil leyó en su periódico El Universal, en una nota de los reporteros Jiménez, Zavala, Arbicio y García, que los partidos de oposición exigieron a las autoridades judiciales investigar al PRI por recibir 10,000 millones de pesos de fondos públicos de la administración del exgobernador de Chihuahua, el priista César Duarte. La Fiscalía Especializada para la Atención a los Delitos Electorales solicitó a un juez la detención de Duarte por el desvío de recursos millonarios hacia el PRI. Con la pena, pero es imposible pensar que Moreira en Coahuila, Duarte en Veracruz, Borja en Quintana Roo y desde luego César Duarte puedan existir sin la anuencia de los beneficiarios de la red delictiva. Las necesidades pudieron ser imperiosas, campañas urgentes, publicidad urgente, en radio urgente, en cine urgente, en TV urgente, remodelación de oficinas, sobornos, sobornos no, corsetería, no, eso tampoco, bueno, nunca se sabe. Los priistas han dicho que César Duarte debe pagar por sus delitos en el caso de que existan y adiós para siempre. Gil imagina a Cesadú, asalto de hotel de 5 estrellas. Ahora me mudo a este, mañana al otro, pasaba otro más allá. Oye, pero que tenga jacuzzi grande, porque el último que me alquilaste era una posilga, creo que se llamaba Plaza o algo así. Gil oye aquí y allá que todos los partidos cometen ilícitos. Eso supondría una especie de exoneración colectiva, si así lo comprendiéramos. Si todos roban, no nos pongamos tan estrictos con este, al cual se le acaba de descubrir que abasteció a su partido recogiendo el diezmo de los burócratas, es decir, usando dinero público. Todo es muy raro, caracho, como diría Alexis Tocqueville. Los partidos son un mal inherente a los gobiernos libres. Gracias a Gilga, ya nos regaló Cesardú. Ahora, Gilga, lo vamos a utilizar en este noticiero. Buenas noches, soy Carlos Puch. Mañana aquí lo veo a las 10. Quédese. Aquí está Héctor Zamarrón y todo el día aquí en Milenio Televisión. Buenas noches.
Date la oportunidad de alcanzar tus metas. Ahorra con BBVA Plan. Presentó.